Y continuamos en ¿Y vos qué querés? Por FM Retro 103.5. Y como te adelantábamos, ya estamos en comunicación telefónica con Alejandra Cordara. Ella es licenciada en periodismo, es una colega locutora y actualmente es coordinadora de los seminarios y workshop de oratoria de IACO. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Noelia. Buenas tardes. Gracias por llamarme a vos y a todo el equipo que ahí tenés trabajando contigo. No, por favor, gracias a vos por estar siempre acá presente. Y bueno, contanos, como decimos siempre, el público se renueva, ya habíamos hablado de IACO, pero como el público se renueva, volvemos a contarles. ¿Qué es IACO? IACO es un instituto argentino de comunicación y oratoria, es el primer instituto aquí en Argentina, porque hay diferentes capacitaciones y workshops de oratoria, pero captamos esta necesidad de tener oratoria en todos los ámbitos. Se sabe la importancia de lo que es la oratoria, pero ahora si querés lo hablamos un poquito más sobre el tema. Entonces organizamos justamente estas capacitaciones que son workshops, que serían talleres, para llevarlo al español o al castellano. Después seminarios, porque son más extendidos, y todos para cualquier público que necesite oratoria. Entendemos que la oratoria es imprescindible para el 90% de las profesiones y particulares también, ¿por qué no? Entonces, IACO estamos ubicados en 27 de febrero en 1718, que es Centro Sadowski, que es la institución principal, y ahí adentro estamos IACO y otras actividades más que se abordan en Centro Sadowski. Bien, Alejandra, justamente hablábamos con Carlitos, con mi compañero, en los distintos programas, la importancia no solamente del lenguaje verbal, sino del lenguaje no verbal. Y él recién me decía, es cierto, Noelia, dice, el cuerpo también habla. Hablemos un poquito acerca de esto, hablemos. Sí, tenemos tres tipos de lenguajes. Bien lo decía Carlos, tu compañero, tenemos el lenguaje verbal, que es el mensaje propiamente dicho. Tenemos el lenguaje paraverbal, que es la voz, todas las cualidades y características de la voz, y bien utilizada podemos hacer maravillas con la voz. Y también el lenguaje no verbal, que como bien dice Carlos, es lo más importante o lo que más predomina dentro de la comunicación. Un 58%, hay estudios revelados que más o menos ese es el porcentaje de la comunicación no verbal, que sería el cuerpo. Sí, es increíble como el cuerpo. Uno a veces no toma dimensión, pero el movimiento de las manos, el movimiento de la cara, hiciste un gesto en una ocasión que no lo ameritaba con la cara y es increíble cómo se nota. Tal cual, a veces la voz o la palabra dice una cosa, pero con el gesto dijiste otra cosa, y eso es lo que más vale, es lo que vos decís. Por ejemplo, lo más difícil de controlar o de manejar es lo micro que está dentro del rostro. ¿Viste las expresiones de la sonrisa, de las cejas, o cuando fruncís el entrecejo? Viste que a veces eso también pasa, o cuando levantás las cejas. Eso es fundamental poder controlar en la comunicación cuando hablas en público, o hablar en público. Vayamos a esto, puede ser una persona o 1000 personas. Hablar en público es hasta tu hermana o algún amigo, algún familiar. No tiene que ver con, a veces tenemos este concepto que la oratoria está muy relacionada con hablar a 1000 personas. Sí, por supuesto que un político, que ahora estamos con el tema de las elecciones y todas esas cosas, pero también lo necesitamos para las relaciones interpersonales. Muchas veces me preguntan, Ale, pero yo no tengo a cargo personas. No importa, porque la comunicación sirve para todos los ámbitos también. Entonces esto que vos decís de lo que es el micro, de lo que es el rostro, es importantísimo. La mirada no comunica, esto lo vemos también nosotras siempre en las clases. Exacto. La sonrisa comunica, no es lo mismo que yo te hable ahora y que yo me ponga seria también hablándote. Entonces son cosas distintas. El tema, por ejemplo, de las manos, como bien decís, hay que saber controlarlas, cómo me paro, cómo me siento. Yo soy una apasionada de la oratoria y estoy enamorada, por así decirlo de alguna manera, y bueno, todo esto hay que trabajarlo, porque es un entrenamiento también, ¿no? No quiere decir que todo esto estamos hablando y lo controlamos así de un día para otro. Para eso existen las capacitaciones, y es como ir al gimnasio, viste que un músculo lo vas entrenando, la oratoria es exactamente lo mismo. Bueno, como hablábamos el otro día en una de tus clases, no desesperarse porque a lo mejor al principio son muchas cosas para tener en cuenta y uno quiere hacer todo y no puede. Es ir de a poquito, practicando un poco, un día, 2 horas o media hora. Entonces de a poquito se va automatizando todo. Sin dudas, es como también aprender a manejar, que tenés el embrague, el acelerador, el freno, los cambios, todas esas cosas hay que coordinarlas. Viste que al principio
cuando aprendes a manejar es más difícil. Y esto es exactamente lo mismo, tenemos que coordinar la voz, el mensaje y el lenguaje no verbal. Entonces es un mundo de cosas que vos decís, ¿cómo hago? Porque la voz tiene diferentes cualidades, que los tonos, los matices, la velocidad, el volumen, bueno, tenés un montón de cosas. Entonces coordinar eso, lo que quiero decir, porque viste que el discurso tiene introducción, que sería el exordio, desarrollo y cierre. Entonces, ¿cómo organizo todo eso? ¿Cómo lo transmito? Y después el lenguaje no verbal, que también es importante. Entonces te encontrás con un montón de cosas y decís, ¿cómo hago? Pero es como vos decís, semana a semana o día a día, lo que hago es proponerme algunos objetivos y digo, esta semana practico la respiración, la semana que viene el volumen, la otra semana el lenguaje no verbal, y así lo vas manejando. Pero sí, es todo un entrenamiento. Yo tengo alumnos que años vienen conmigo, otros que no, otros dicen, bueno, tengo algunas herramientas y las utilizo en mi ámbito. También muchos vendedores consultan las clases, ¿no? Eso lo sabés también. Sí, es importante para todas las profesiones. Acá Carlitos me parece que te quiere hacer una pregunta. Y lo escucho. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Te quería contar algo, si me permitís, un ratito. Lo que quieras. Me pasó con el tema este del lenguaje no verbal. En una clase para emprendedores, fui yo y había un grupo de gente y cada uno debía, ¿no?, pararse y presentarse y decir a qué se dedicaba o de qué se trataba su emprendimiento. Bien. Y cada uno propuso su emprendimiento, nos contó un poco quién era. Cuando me toca a mí, yo me levanto y por un mal hábito, cruzado de brazos me paré. Y empecé a contar lo mío. Y no llegué casi a contar ni la mitad, que el profesor me corrigió y me dijo, primero, los bracitos te los sacás, me dijo. Claro, bueno, es muy interesante este aporte que estás haciendo ahora, porque justamente el cruzar los brazos es estar cerrado, Carlos. Claro, y me lo dijeron, tal cual como me estás diciendo. Me dice, porque estás mostrando que importa lo que vos solamente estás contando, y si estás recontra cerrado lo que nosotros podemos llegar a proponerte o a darte, a convidarte, me dice. Claro, porque el cerrar los brazos, a veces no nos damos cuenta de esto porque no tomamos conciencia de la importancia del lenguaje no verbal, pero vos a partir de esa experiencia ya sabes lo que significa y ahí vos mismo vas registrando y vas corrigiendo eso. Claro. Es interesante porque te pasó para corregir. Yo siempre digo que las cosas pasan para aprender, y eso es lo importante, porque si no pasaran no lo hubieses aprendido. Así que es tomarle el lado positivo de esa experiencia. Por ejemplo, si yo me paro con las manos para atrás, es autoridad también. Yo ahora, porque no es tele, pero lo podemos trabajar de esta manera. O si no, si me toco la cara, si me muevo demasiado, significa que estoy muy nervioso. Y así un montón de cosas. ¿O viste las piernas cruzadas cuando las mujeres o los hombres nos sentamos con las piernas cruzadas? También eso es de estar cerrado. Ah, mira vos. O cuando me toco las manos, o las manos están también juntas y entrelazadas o cerradas, eso también, las manos tienen que estar abiertas, porque tengo que comunicar apertura a mi público, y que mi público también pueda decirme algo o lo que sea, y más cerca del público es mucho mejor. Yo siempre soy partidaria de estar cerca, porque el atril, por ejemplo, si vamos a otro tipo de eventos o lo que fuere, el atril también divide distancia, al igual que una mesa adelante, me separa de la persona. Entonces lo recomendable, o lo que se sugiere, es estar cerca del público. Entonces son un montón de trucos de esto, porque a lo mejor no tenemos las herramientas, y si lo sabemos, después lo empezamos a implementar. Pero es buenísimo lo que te pasó porque ya lo aprendiste, así que prestale atención a eso entonces. Lo principal es reconocer lo que a uno no le sale o lo que falló, y bueno, ¿se escucha, Ale? Ah, pensé que se había cortado. No, sí, se escucha atentamente. Lo importante es reconocerlo y a partir de ahí trabajar. Es lo que más cuesta quizás, reconocer en dónde está. El registro, claro, el registro. Pero no lo registras si alguien no te lo dice. Claro, por eso la importancia también de poder estudiar esto, está genial. Claro, Carlos. Y yo quiero subrayar o remarcar algo en estas cuestiones que a veces no tienen que ver solamente con los líderes de grupos o con los políticos o los docentes, sino el 90% de las profesiones necesitamos saber expresarnos para argumentar una tesis, para argumentar un examen oral. Si esto lo aprendiéramos de chicos, desde el primario o secundario, sería maravilloso y no nos pasarían ciertas cosas de grandes. A veces cuando empezamos una carrera nos da miedo hasta hablar, el famoso pánico escénico, de presentarte y decirte cómo te llamás, de dónde
estudiar una carrera. Les ha pasado seguramente los nervios. Si nombras algo muy interesante, Ale, que es el pánico que se genera quizás cuando uno tiene que rendir. Hoy muchos estudiantes me consultan a mí para hacer cursos de oratoria porque no se pueden enfrentar al profesor o tienen ahí un miedo, se podría llegar a decir, a hablar en público. Tal cual, por eso son importantes las herramientas y las capacitaciones. No solamente porque la esté dando yo, sino cualquier persona que sepan que de oratoria y ellos quieren acercarse a consultar algo, es indispensable, porque es la falta de herramientas también. Y todo tiene que ver con la práctica y la experiencia, pero más herramientas tenemos, desinflamos el miedo a hablar en público. El 70% del éxito es la preparación. Más preparados estamos, no solamente en el tema, sino las técnicas que podemos utilizar, menos miedo vamos a tener para enfrentarnos ante un tribunal en un examen o ante una entrevista de trabajo, porque la oratoria también sirve para eso. Y si vamos al lenguaje no verbal que estábamos hablando recién, también la vestimenta influye mucho. Los accesorios también. Exacto. Lo primero de todo es, como dice Mirta, como te ven, te tratan. Es exactamente es así. Totalmente. Entra una persona y la ves vestida y ya, o cómo tiene el pelo, o las mujeres tenemos que tener cuidado del tema, viste, de los colores en las uñas. También los accesorios tienen que ser simples, no extravagantes, todo muy elegante. Hay que tener cuidado con los colores también que se utilizan. Eso depende también de dónde nos vamos a presentar. Si es en la facultad o si es en otro tipo de eventos. Todas esas cosas hay que tenerlas presentes también. El hombre es un poquito más fácil, Carlos, porque se pone un saco, una camisa, un jean o un pantalón de vestir, unos buenos zapatos y ya está. Pero las mujeres somos más complicadas en todo sentido. Somos complicadas las mujeres. Por eso tenemos que tener cuidado en un montón de cosas, pero es maravilloso. Si entendemos que la oratoria implica todo esto, la verdad que podemos evitarnos un montón de otras complicaciones. Sin dudas. Bueno, Alejandra, todo esto vamos a encontrar en los próximos seminarios y workshops de oratoria. ¿Ya tenemos las fechas? Sí, casi, no las tengo acá a mano, pero tenemos para noviembre, ya tenemos abierta la inscripción. Perfecto. Ya tenemos workshop para noviembre y un seminario. La verdad que ahora no las tengo acá, pero si me quieren consultar lo pueden hacer a través de la página del instituto, que es Instituto Argentino de Comunicación y Oratoria, que es IACO. Y si no, Alejandra Cordara, en mi Facebook, en mis páginas, me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, yo también por ahí les contesto para las fechas del próximo mes. Perfecto. Por lo pronto, bueno, ahora están participando por media beca para los seminarios que se van a estar desarrollando los próximos 3 miércoles, ¿es así? Exacto. Tenemos este miércoles y 2 más. Serían 3 miércoles, como vos bien decís. Así que estamos ahí sorteando media beca para quien se anima a venir. Y te espero, Carlos, también a vos. Dale, Alejandra, contá con eso. Acá reconoció no voy a decir que sí, que ya la espero y a todos los de la radio los espero para que vengan a las capacitaciones. Dale, muchísimas gracias por la invitación, Alejandra, también. Por favor, a vos. Bueno, Ale, muchísimas gracias por estar siempre presente acá y los invitamos a todos a que puedan ir a estos seminarios y workshops de oratoria y que participen por esta media beca. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Pasaba de esta manera Alejandra Cordara, que es locutora, licenciada en periodismo y coordinadora de los seminarios y workshops de oratoria de IACO.